quiere decir? Cuando nosotros ejecutamos la obra por T sub S, o cuando se tiene acampanamiento donde se tiene un diámetro D sub B de la base, y D sub S es el diámetro donde actúa la fricción. La carga por la punta, como ustedes conocen, ya es el área de la punta por la capacidad de carga última que tenemos y que se basa en la ecuación, por ejemplo, de Terzaghi para áreas circulares, o la ecuación general, en la cual acá en esta ecuación que usted ve, ¿qué es lo que se tiene? Un primer término correspondiente a la cohesión del suelo de apoyo, por eso que se recomienda conocer por lo menos 2 veces el diámetro del terreno, 2 veces el diámetro en profundidad de mi cimiento. NC, NQ y N gamma son los factores de capacidad de carga. Q es la carga lateral o el esfuerzo vertical efectivo en la base de la pila. Como son diámetros grandes, acá ya es todo, se analiza en la cota de fundación. Hay los factores de forma que son los con S. Los factores de profundidad son los que están con sub D. Y acá hay que hablar ya no de carga, o como conocíamos en la ecuación general de la inclinación, sino que acá se habla de C, C sub C, Q sub C, gamma sub C, porque se valora el coeficiente de compresibilidad o lo que se va posiblemente deformar el suelo dada el área que es. Entonces, un minuto, por favor, déjenme sacar mi ecuación general que tenemos cuando tenemos suelo o granular. Uno, recomiendan que el último término, cuando son pilas o relativamente cortas, entonces el tercer término de la ecuación general que hemos visto anteriormente, este término que un medio de gamma prima por n sub gamma se lo elimina o se ignora. A veces se puede calcular dependiendo del diámetro del pilote, y entonces acá la ecuación general, eliminando el tercer término de la carga última, me queda con la ecuación y la carga correspondiente al peso del suelo a la cota de fundación, más la carga superficial. Entonces, al ser el término de la ecuación es 0, y acá en realidad le estás restando, ¿no? Menos la carga que corresponde a la presión del suelo que va encima, por eso que queda acá Q' por NQ menos 1. Eso ya lo vimos el día de ayer, de donde nace esta ecuación, multiplicado por los factores de forma, profundidad y compresibilidad. Y los factores de forma, Q sub S, ahí está la ecuación. El Q sub D, que está en función, es algo bien parecida a la ecuación que se tiene de los cimientos superficiales. C le llama simplemente C a 2 veces la tangente, 1 menos el seno de phi, y que el Q sub C, en rigor, acá se da una cierta ecuación y se busca en tablas, ¿no? Ahora, también hay un autor, Chen Kuhl-Hawei, que da una manera de calcular Q sub C, introduciendo conceptos de el índice de rigidez crítico, que está basado en el ángulo de fricción del suelo de apoyo. Saber distinguir el drenado y no drenado. El drenado es cuando se permite salir el agua o puede salirse el agua a través del suelo. El no drenado es cuando no hay manera de que salga el agua. Como es granular, acá hay una gran posibilidad de que el agua pueda escurrirse, ¿no? Pues se usa parámetros drenados. Está el módulo de Poisson del suelo, que ahí tiene una ecuación. Está el valor de un delta, que es un valor n por la carga prima, que es la carga del suelo que actúa a la cota de fundación, dividido la presión atmosférica. Ahora, hay una condición de que si el índice de rigidez crítico
el reducido es mayor que el crítico, entonces se toma que el factor de Q sub C es 1 y se calcula el factor de F sub Q sub S, Q sub C, perdón. Ahora, hay también otro factor para el cálculo de la capacidad de carga por la punta neta, en el que introduce y corrige la ecuación con una W y también da un factor de N sub Q, el factor de capacidad de carga. Y el factor W está en razón de la longitud del aro dividido el diámetro de la pila, ¿no? Entonces esa también se emplea para calcular la capacidad de carga por punta en suelos granulares. Y por el diámetro, F es la resistencia friccional. Como es granular, acá estamos calculando por la presión horizontal por la tangente de delta. Delta es el ángulo de fricción entre suelo y pilote, que por lo general se toma 2/3 del ángulo de fricción del suelo. Entonces el valor de K va a ser 1 menos el seno de phi, que es el coeficiente de Jacky. Y sigma prima es el esfuerzo vertical efectivo a la profundidad. En este caso, se toma la profundidad media de un determinado estrato de suelo. Y finalmente, acá se tiene la carga permisible neta, que es admisible, o sea, el admisible con este carga o valores de beta. Él se basa en estas ecuaciones que da con base en ensayos que ha hecho considerando ciertas deformaciones. De ahí es que se denomina la capacidad de carga movilizada, es decir, que también la da para el caso de en el caso de el factor de capacidad de carga, el F sub S, CD y C sub C, ¿no? Entonces, acá, considerando que la longitud es mayor que 3 veces el diámetro, entonces se emplea la capacidad de carga neta, el área de la punta, la cohesión ordenada y el N sub C. El N sub C a veces se toma, como les he dicho, 9, pero hay que ver para cuándo. Hay también el método de la variación del N sub C, está en función de un índice de rigidez también en la punta, y este índice de rigidez que él da para cuando tengo la fricción cero en el suelo de apoyo, calculamos un índice de rigidez y podemos calcular el N sub C asterisco. Para calcular en arcillas la capacidad de carga por fricción, se emplea la ecuación de el coeficiente alfa asterisco por la cohesión ordenada por el perímetro por delta L, que es en la longitud en la que hay una determinada cohesión. El valor alfa, en general, hay cuando la carga se moviliza, cuando hay una cierta deformación. Era lo mismo que el concepto que se basa es en lo que decíamos nosotros, que llegábamos a la carga última. En el caso de cimentaciones superficiales, teníamos acá la carga Q, que era igual a la carga que transmitimos dividido el área, ¿cierto? Y acá teníamos el asentamiento. Entonces el asentamiento, ¿no? Y decíamos en el caso de las zapatas superficiales que se movilizaba o que tenía que producirse una cierta deformación, en el caso de rotura de general, y luego se producía una gran deformación. Nos decíamos que para esta deformación
esta máxima deformación, considerando una movilización para un determinado asentamiento. Calcula la fricción con un coeficiente alfa sub i asterisco porque va a ser para cada estrato, y la capacidad por la punta, en la que, como les he dicho, en el caso de arcillas, se considera 9 veces la cohesión no drenada en el punto de la base y tiene que ser menor a 40 veces la presión atmosférica. La carga por la punta va a estar en función también, en función de la longitud y el diámetro de la base de apoyo del pilote, ¿no? Entonces, veamos acá aún la forma de calcular el asentamiento. Se da ciertos límites del diámetro y acá hay un factor de F sub D para corregir a esta capacidad de punta, y él da una metodología de cálculo de los valores phi sub 1 y phi sub 2. Ahí tiene una tabla. Entonces lo que se hace es seleccionar un asentamiento, se calcula la capacidad de carga por la punta y la capacidad friccionante, y luego se utilizan unas gráficas que les voy a mostrar, en la que se tiene el asentamiento dividido el diámetro, sea un asentamiento en suelo cohesivo, lateral, y el suelo, la transferencia para un asentamiento cohesivo en el caso de la transferencia en la parte de la base. Son estas mismas gráficas o parecidas a estas gráficas es que se tienen en los suelos cohesivos, en los suelos granulares. Veamos entonces un ejemplo de la lama de 16.2 y en la parte superior tiene 6 metros de profundidad y se apoya la campana en el suelo de 2 metros en profundidad, cuyo diámetro es D sub B. Vamos a tener el diámetro de sub B es 1,75 y el diámetro de la columna de la pila es 1 metro. Los calculamos por la primera fórmula que hemos dicho para el cálculo de la punta. Cálculo de la punta por el área de la punta, la carga prima, el NQ, y los factores de SD y compresibilidad. Entonces se calcula, como tengo hasta los 6 metros, el gamma de 16, entonces gamma por Z, 6 por gamma, más 2 por el gamma de la arena gravosa. Con el ángulo de fricción del suelo de apoyo de 32, obtenemos el NQ y puedo calcular entonces el factor Q sub S, factor de corrección. Para calcular el valor del factor Q sub D, ahí, como se ven, tengo que emplear el valor de C, que es 0,247. ¿De dónde sale? Entonces, para calcular ese factor, el C, lo que hacemos es calcular el índice de crítico, luego calcular los módulos, como hemos visto anteriormente, y ahí tenemos el índice reducido. Calculo en nuestro caso el índice crítico, el índice reducido es 200 y el índice crítico es 123, es menor, por tanto calculo el factor Q sub C, el factor de compresibilidad, con su ecuación que nos da en el texto, ¿no? Entonces me da 0.958. Entonces, hemos calculado Q sub D 1.135, Q sub S 1.727, y para calcular el factor Q sub C del factor de compresibilidad hay que valorar las rigideces del suelo. Primero se calcula el índice crítico reducido, se calcula el índice de rigidez del suelo y el índice reducido de rigidez, y se compara este índice de rigidez reducido con el índice crítico. Y calculamos entonces de 100, ahí están los coeficientes, 0.958, 1.35, el NC, acá la carga Q y el área por la punta.
Hoy tenemos 2.600 o 26.474 kilonewtons. Usamos un factor de seguridad, tenemos unas sillas que pueden ser muy sensibles a la humedad, dividimos por un factor de seguridad de cuarto, ¿no? De esa manera calculamos el valor de la capacidad de carga por punta en suelo granular. Acá está. De Beresanter y sus colaboradores. Entonces, tenemos el área de la punta, la carga prima que hemos calculado, W, por un factor de capacidad de carga N asterisco Q. Entonces, él da el valor de N sub Q asterisco. Ahí tiene su ecuación de 0,21 exponencial en función del ángulo de fricción. Y en relación a L sobre D se obtiene un valor de el W que nos da 0,83. Se tiene una gráfica y reemplazando los valores acá, ahí tienen la carga Q, que es la misma que hemos calculado hace rato, el W 0,83, el NQ asterisco 99552 menos 1 y me da 25.532. Lo divido entre 4 y tengo la capacidad de carga por la punta, ¿no? Ok, pero reducido vale decir, ya sabemos, N sub 60 es el número de golpes corregido a un 60% bajo la metodología que se corrige los ensayos SPT, y se usa acá el valor de, nos pide el problema. En la figura se muestra una pila perforada, es la misma anterior. Acá grava arenosa suelta, 16 de gama de peso unitario 16, y grava arenosa densa que tiene un número de golpes corregido de 30 y un peso específico de 19. Nos dice el número de penetración estándar promedio dentro de una distancia de 2 veces el diámetro, es 30. Determina la capacidad de soporte de carga última y la capacidad de soporte para un asentamiento de 12 milímetros. Utilice la ecuación, bueno, hay esa ecuación que tenemos. Acá en la primera parte, la capacidad de carga última, usamos el valor de la fricción lateral con los valores de beta multiplicado por la presión efectiva. Esta presión efectiva, fíjense que se calcula a la mitad del estrato para calcular la fricción. Entonces, por eso que divide Z sub I a 3. Entonces estamos multiplicando el valor de sigma prima, fíjense acá, 3 por 16. Estoy calculando el valor de la presión vertical efectiva a la mitad del piloto. Me da 48. Y luego calculamos el valor de beta 1, que es 2 menos 0,1 de Z elevado a la 0,75, que me da 1.658. Entonces, reemplazando, tenemos acá la fricción que se da en el punto medio del largo del piloto. La fricción me da, entonces, multiplicado por los 6 metros de longitud de la grava arenosa suelta, la sumatoria, la fricción es la fricción media, 48 por el valor de beta, por el largo, que es 6 metros, el pi por el diámetro, que es el perímetro, 1 metro, me da 1500, ¿no? Entonces nos da la ecuación para calcular la capacidad de carga por la punta en base al número de golpes, 57,5 por el número de golpes, me da 1725, que es la carga por la punta. Entonces, una vez que como mi diámetro en la base
Acá ya hemos calculado la capacidad de carga por la punta y la capacidad de carga por el fuste. El fuste es 1500 y por la punta es 1725. Bueno, podemos hacer hasta 1.27, pero también le da unas ecuaciones para corregir cuando el diámetro es mayor a 1.27. Ahí tiene la ecuación que es 1.27 el diámetro de tipo hasta el D sub B, que es el diámetro que estamos calculando, y se corrige la carga por la punta reducida. Entonces, la carga por la punta reducida se corrige con base a esta ecuación por tener el diámetro mayor al diámetro estándar, que es 1.27, que da en las ecuaciones. Entonces, a ese valor se lo corrige y calculamos la capacidad de carga por la punta, usando la capacidad de carga reducida por la punta y el área de la punta. Pues fíjense acá, tengo 1500, que es la fricción que hemos determinado. Ahí tiene la fricción de 1500, la fricción lateral, y la capacidad de punta reducida por el diámetro mayor a 1.27. Ahora, en la segunda parte, como me dice, calcule la capacidad de carga, me dice la capacidad de carga soporte considerando un asentamiento de 12 milímetros, ¿no? Y entonces, ahí tenemos la parte. Primero, como les he mostrado las curvas, asentamiento dividido el diámetro del pilote, que es 1 metro. Lo estoy transformando por 1000 porque es para transformarlo en las mismas unidades. 12 milímetros sobre 1000 milímetros. Me da en porcentaje 1.2 o 0.2. Pues acá se entra esta línea de tendencia, como os he dicho, y se va a obtener un factor de corrección. Entonces, en esta gráfica, como los he mostrado hace rato, en estas gráficas, entro con el asentamiento dividido el valor, acá la gráfica, y me va a dar un valor que va a darme la transferencia de carga dividido la transferencia de carga reducida. Entonces, eso acá ya le está dando. Tengo 12%, la carga normalizada va a ser 0.8, ¿ah? Y calculamos entonces, multiplicamos al valor de la fricción por el 0.8, 12%, y obtengo el valor de el 0.8 para corregir. Y pues multiplicamos el 0.8, es lo que se va a transferir de la fricción de 1500, entonces va a transferir solamente 1200, se reduce. Entonces acá tienen el valor a calcular con base a sus gráficas que nos da Risen O'Neill. Ahora, la transferencia lateral también para suelos de arenas gravosas se calcula lo mismo que hace rato, 12 dividido 1,5, que es en la base, y tengo que 0.8 en porcentaje, y calculamos en la figura, me va a dar 1,4. Acá tengo que 0.8 y me da 1,4. La carga normalizada en la base es 0.316, o sea, estamos sacando el factor de 0.3 y multiplicamos este valor que he sacado de la gráfica por los 2.582 que hemos calculado, ¿cierto? Acá voy a mostrarles, hemos calculado 2.500. ¿Dónde está? Bueno, calculamos acá o corregimos el valor de la fricción lateral y de la punta. De la punta, acá están los 2.582, ¿no? 2.582 y lo corrijo.
ahí los 2580 por 0.317, y entonces la carga que transmito por el pilote, considerando el asentamiento de 12 milímetros, va a ser 2018, ¿no? 2200, que es la carga reducida friccional, más la carga por la punta reducida, debido al asentamiento. Y finalmente, el diámetro es 1 metro, la cohesión ordenada del primer estrato es 50, la cohesión ordenada del segundo estrato es 108, es bastante alta, se puede considerarse que es una arcilla muy compacta. Me pide la capacidad de carga por la punta, la última, la resistencia superficial, la friccional, y la capacidad de carga admisible con un factor de seguridad 3. Entonces, en la primera parte, por la punta en el suelos arcillosos, hemos visto que teníamos esta ecuación: área por la punta, la cohesión no drenada en la punta y el factor N sub C, el factor de corrección de carga, ¿cierto? Entonces, el factor de N sub C, como os he dicho, en el caso de las arcillas, cuando tenemos arcillas muy grandes, se toma un valor 9. La cohesión ordenada nos dan de dato, y el área por la punta es pi por el diámetro bar sobre 4. Tengo entonces el valor de 768.7. Se tiene el área de la punta, se tiene la carga por la punta, la parte B, la friccional, que usamos el valor alfa, donde alfa se considera el valor 0,4, que les he dicho que se adopta como un valor más racional de minoración de la cohesión ordenada. Tenemos el perímetro, que es pi por el diámetro, y entonces calculamos la fricción en la parte superior y en la parte de la longitud de 8.23, y luego también en la longitud de 2.59, ¿no? La cohesión por 2.59, que es la longitud, estoy multiplicando el perímetro, lo saco constante. La longitud en realidad es variable porque es una longitud L1 y L2, 2.823 por la cohesión, 2.59 por la cohesión, y multiplicamos por el factor alfa todo el término, el pi, que es el perímetro, 3,14, porque es 1 el diámetro, y entonces tengo que la fricción a lo largo de todo el pilote es la suma de lo que se tiene a lo largo del pilote L1 y a lo largo del pilote L2. Nos da entonces 871. Y calculamos entonces la carga neta por la punta más la carga por la fricción, divide el factor de seguridad y nos da entonces el valor de 546. Entonces, en todos los casos concluimos de que la capacidad de carga admisible de un pilote, hemos calculado de un pilote, es la suma de la capacidad de carga por la punta más la capacidad de carga friccional a lo largo del pilote, y dividimos con el factor de seguridad. Pues con eso